Es de conocimiento público, 12 personas, entre hombres y mujeres, tomaron una decisión contundente por unanimidad y encontraron culpable a Elvia Cabrera en el delito de asesinato en primer grado. Ahora hay una serie de preguntas importantes en donde falló la defensa. ¿Qué posición asumió el jurado extendido, que era el pueblo de Puerto Rico, en todas las salas de los hogares del país, que estuvieron monitoreando, siguiendo paso a paso este caso? ¿Qué pasará ahora con la hija de Elvia Cabrera, Antonesca, que está acusado del mismo delito? ¿Correrá la misma suerte? El país como que hay otro pensamiento y otro sentir distinto al de Elvia Cabrera con Antonesca. ¿Qué dirá nuestro panel, que ha estado con nosotros por más de 3 meses analizando todo esto? Y mañana empieza la selección de este jurado, que inicia rápido el juicio de Antonesca. ¿Cómo se va a operar todo este asunto? ¿Quiénes son los abogados? ¿Quiénes son los fiscales? Todo ese tema lo vamos a desarrollar aquí, ahora en Jugando Pelota Dura. Me informan que hay veredicto. Señora acusada, póngase de pie. Declaramos a Elvia Cabrera Rivera culpable. Bueno, gran parte de Puerto Rico y sobre todo el pueblo de Aybonito estuvo hoy paralizado tras el resultado de este caso en particular. Y nosotros queremos centrar en todos los detalles. De hecho, hemos preparado un resumen que recoge todo lo que ha ocurrido durante el día y entonces entramos en el debate. Vamos a ver lo que ha preparado Margarita. ...23 de julio, Aybonito. No era un día cualquiera en Aybonito, y menos en las afueras del tribunal, donde después de 22 días de juicio, el pueblo y el país conocerían el veredicto que tomaría un jurado compuesto por 7 mujeres y 5 hombres contra Elvia Cabrera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Prats a sus 16 años. Señor, rogamos en esta hora por paz, porque nos dé esa paz necesaria que necesitamos en esta hora. Que se haga la justicia divina. Es algo bien triste, que duele bien aquí adentro. Uno dice que el tuétano es el hueso, pero el corazón es el que manda. Al jurado le tomó solo 2 horas llegar a su determinación. Nosotros, nosotras, miembros del jurado, de manera unánime, declaremos a Elvia Cabrera Rivera culpable del delito de asesinato en primer grado. Vamos a llevar esto ante el Tribunal Supremo Celestial, si es necesario. Las licenciadas están en todo su derecho de apelar. Nosotros entendemos que aunque apelen, la decisión va a ser la misma, se va a quedar confirmado este veredicto y entendemos, ¿verdad? Podemos comprender el dolor de la familia de Elvia, pero nos sostenemos en que la posición del Ministerio Público es que esta señora es culpable. Regrese conmigo al exterior del tribunal. Gracias, Señor, porque hiciste justicia. Nunca nos abandonaste. Bueno, sumamente impresionante. Es uno acá desde a la distancia del pueblo de Aybonito y se le erizan los pelos a todos aquí en el estudio. Bueno, aquí está todo el equipo que ha estado durante semanas y meses analizando básicamente todo este proceso judicial que tomó meses, con la excepción de uno de ellos, que es Peter Díaz, quien excuso porque está fuera de Puerto Rico, todos los demás. Empezó con el equipo de siempre: Denis Pérez, Laisa Torres, gracias como siempre, Joe Mercado, licenciado, la ex jueza Laura Celis Roque, por acá está
nuestro buen amigo el juez Fernando Torres Ramírez, Jerón Garfeld, José Lozada, Alex Ramos. Gracias a todos, nuevamente les vuelvo a dar las gracias, pero ahora me gustaría que entráramos un poco en el proceso. Yo quería destacar dos cosas, básicamente. Primero, hay un sentir del país de alegría por lo que ha ocurrido, a pesar de que es un momento muy triste, ¿no? Claro, es una persona que va a perder la libertad por el resto de su vida, y todo lo que ha pasado en esta familia, pero también hay otro sentimiento muy importante corriendo en el país, que es que quiere que la hija, la que es acusada de asesinato también, no corra con la misma suerte, porque entienden que la madre fue la que provocó todo esto, ¿no? Vamos a verlo, a analizarlo desde ese punto de vista. Y también quiero traer el punto de vista de dónde creen ustedes que falló la defensa en este asunto, porque se decía al principio que no había una prueba contundente. ¿Qué pasó al final? Y arranco con un diálogo. Aquí quiero que todos opinemos. Juez, arranca usted. O sea, ¿cómo lo ve en términos generales? ¿Era lo que esperaba el país, lo que esperaba usted? Bueno, buenas noches de nuevo a todos y quiero significar el privilegio de estar con todos estos distinguidos compañeros y compañeras y con los distinguidos periodistas. La realidad es que yo anoche les transmití con mucho sentido de responsabilidad que mi percepción era que la prueba configuraba, la evidencia circunstancial, que esta mujer era culpable de ambos delitos, pero independientemente de ello, en esta tragedia, como usted dijo, hay un sinnúmero de asuntos que tenemos que evaluar y es importante que separemos el juicio que enfrentará Antoniesca prontamente del juicio de esta mujer adulta en contextos jurídicos distintos. Yo creo que todos aquí anoche estuvimos de acuerdo en que iba a ser culpable. La diferencia fueron los grados. Algunos de nosotros lo vieron en primer grado, otros lo veíamos como un asesinato atenuado, pero a la luz de la prueba desfilada. Claro, nos equivocamos por 49 años, pero a la luz de la prueba desfilada. Pero por mucho más, por 65 porque la pena del atenuado son 15 años. El asesinato en primer grado, que tanto el juez como este servidor dijimos que era por lo que iba a ser culpable, porque el Ministerio Público probó, más allá de dudas razonables, esos dos cargos, fue por lo que el jurado la halló culpable, porque el jurado estaba convencido, porque el jurado estuvo allí viendo todos los días el desfile de pruebas a los testigos y le dieron credibilidad a esos testigos. ¿Son 99 full o ella tiene derecho después a solicitar? Son 99 más los cargos de armas, pero recordemos la ley 85 que permite que a los 25 años solicite a la Junta de Libertad bajo palabra, solicite. Pero no se le concede. Pero es importante, ¿verdad? Es importante notar que el caso no se ha acabado, ¿verdad? Aunque terminó en el Tribunal de Primera Instancia, ciertamente pues la defensa ha dicho que va a apelar la determinación del jurado. Al Tribunal Celestial, dijo que iba. Tribunal Celestial. Es importante notar que en estos casos los jurados son los jueces del pueblo y no creo que sea ¿verdad? Conveniente decir en qué falló Fiscalía o en qué falló la defensa. Yo creo que el jurado, que son los jueces del pueblo, vieron lo que se estaba desarrollando en sala y llegaron a una conclusión. Ahora, en derecho yo tengo que concluir con lo que dijo Joe ayer, de que yo creo que fue un asesinato atenuado, ¿verdad? El artículo 93A lo que dice es a propósito. ¿Usted cree que era atenuado? Lo que pasa es que no creo que pasó la prueba de que la mamá sabía que Antoniesca iba a usar ese arma para explícitamente matar a esa muchacha. Y rápido, todos queremos hablar. Un punto, el hecho de que no se haya presentado evidencia alguna por parte de la defensa, un testimonio, alguien en el proceso. Eso es un factor y los compañeros van a decir, hay una presunción. ¿Un factor o fue un fallo? Es un factor porque la defensa no tiene que presentar porque descansa en una presunción de inocencia. Ahora bien, no se puede ese silencio juzgar, pero en un caso como este, de lo mediático, entiendo yo que yo me quedé esperando de la defensa, tráeme otra teoría, tráeme otra forma de verlo. Eso pasa todo el tiempo, que la defensa decide no presentar. ¿Pero fue un error o fue como dice Laisa? Para mí no fue ningún error. No. En efecto, yo pienso que la defensa hizo su trabajo, la defensa señaló consistentemente las inconsistencias, pero ciertamente ese jurado entendió que esas inconsistencias no eran suficientes para generar
generar dudas. Hubiera sido altamente deseable en un caso que se está transmitiendo que la defensa de esos 9 posibles testigos que tenía, que iba a sentar, hubiera sentado algunos cuantos. Yo no sé si hubieran cambiado el resultado, pero hubiera sido deseable. Bueno, no sé si hubiera cambiado ese resultado. No necesario. Pero sobre todo teniendo en cuenta que 50 minutos después de acabado el almuerzo, ellos le mandaron una nota al juez. Lo que dijo José Lozada ayer, que dijo que ya esos jurados tenían su mente hecha. Y por lo general eso es así. Yo quiero significar, ¿verdad?, que la acusada, a través de sus abogados, reclamó juicio por jurado, que es un derecho constitucional que nosotros recogimos en nuestra Constitución y que proviene de la 6ª enmienda federal. Pero el derecho a juicio por jurado es el derecho, como dijo la jueza, a ser juzgado por los pares, por los representantes de la sociedad. Y los representantes de la sociedad, los pares, la encontraron culpable y entonces, por lo menos ahora, diría alguien en mi barrio allá en Sabana Grande, de que te quejas. Ahora vamos a la parte decidido eso mismo, exacto, que fuera por un tribunal de derecho. El tribunal de derecho. Y el juez hubiese entendido, según lo que hubiese visto diferente. Pero pudo haber tenido más oportunidad con un caso en vez de jurado con un juez. No, yo creo, Ferdinand, con esta prueba que se presentó por el juez, el resultado hubiera sido el mismo. Hubiera sido por culpable por el primer ministro. Yo creo que no hubiese cambiado la decisión. En eso estamos todos de acuerdo. Hay un proceso, viendo paso por paso lo que viene ahora, que lo trajo el licenciado Garfer. Ahora Mayra López Mulero dijo que van a apelar, van al tribunal apelativo. La sentencia se dicta en septiembre. 10 de septiembre. El 10 de septiembre. ¿Esa apelación es antes o después de la sentencia? La apelación tiene 30 días contados desde la sentencia. ¿Y se puede apelar un caso como este? Difícil, sucio, difícil. ¿Por qué? Porque el jurado tuvo a su haber la apreciación del diminor de los testigos y ver la capacidad. El tribunal de instancia le merece alta deferencia y consideración a los tribunales mayores. El tribunal mayor no va a interferir con el testimonio de los testigos. Va a aquilatar si hubo un error estructural fundamental que de no hubiese cometido hubiera cambiado el resultado del juicio. Y eso no pasó. Estoy de acuerdo con el compañero, pero recuerda que nuestro trabajo es buscar ese error. Bueno, pero es que allí no hay errores. En este caso no hay errores. No hay errores ni de evidencia. Porque los errores hay que levantarlos en el juicio y tú no los puedes levantar en apelación. Así que si no los levantas en juicio, no los puedes levantar en apelación. Yo tengo una duda. Yo nunca escuché que se solicitara, y a lo mejor me equivoco, pero no creo que no escuché que se solicitara la absolución perentoria. Yo no lo escuché tampoco. Que es la absolución, ¿verdad?, del juez. Es la absolución del juez sin un veredicto del... No, pero es la petición de la defensa a cuando la fiscalía somete el caso. Cuando la fiscalía somete el caso, la defensa pide al juez absolución perentoria, que significa que el Ministerio Público no probó el caso. Pero no ocurrió y me extraña muchísimo. No lo vimos que ocurriera, no lo vimos. Bueno, no lo sé, la defensa es la que lo tiene que hacer. Hay varias razones, ¿verdad? Y es un juego de ajedrez más o menos cuando tú pides eso, ¿verdad? Porque el juez puede hacer una de dos cosas. No voy a resolver la absolución perentoria hasta que el jurado determine cuál va a ser su veredicto. O ahí mismo dice, no al lugar, no hay absolución perentoria. Si hace eso, le está mandando una señal al jurado, de que en efecto él, pero ese tiempo ya como pasó, el jefe de sala y el ya no puede. Ya se acabó. Pero lo correcto es que la absolución perentoria se pide inmediatamente que el Ministerio Público somete el caso. Pero hay un elemento que normalmente se hace en ausencia del jurado. ¿Para qué? ¿Para qué? Y le pueden pedir al juez que se reserve la determinación hasta el veredicto. Lo cual es bien frecuente. Ok. Tengo que hacer una primera pausa y regreso con ustedes otra vez para seguir hablando con este tema. Y tenemos un invitado hoy que rompe el silencio, conoce este caso a la perfección. De hecho, formó parte del caso en un momento determinado y se retiró o lo retiraron. ¿Qué pasó ahí? Vamos a hablar con él cuando regresemos, tiene mucho que decir, pero quiero entrar en el caso de Antonesca cuando regrese de la pausa.
Ferdinand, la pregunta es, ¿cómo afectará este veredicto al caso contra Antoneska? ¿Merece el mismo veredicto que su madre? Usted escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, porque la cosa sigue. Ya está con nosotros la licenciada Anabel Torres Colbert. Gracias por acompañarnos y ella llega directo al punto con este caso. Usted no se puede perder su descarga. Y como mencionó Ferdinand en exclusiva, el ex fiscal Orlando Velázquez, el investigador de las primeras etapas del caso contra Elvia Cabrera y Antoneska Avilés, revela detalles que nunca habían salido a la luz, así que usted tiene que verlo solo aquí en Jugando Pelota Dura. ¿Y quién está llevando? Mire, el pulso del PNP. Hay un contraste de divisiones entre la fortaleza, o visiones, debo decir, entre Fortaleza y Senado, y Jorge Colbert analiza estos contrastes de posturas, así que usted no se lo pierda. Bueno, regresamos. Vamos a seguir esta conversación. Ya tenemos el fiscal también, el ex fiscal aquí también con nosotros a participar, pero quiero ir con Anabel Torres Colbert, directo al punto, para que analice otro ángulo de este caso tan importante. Adelante, Anabel. Gracias, Ferdinand. Y yo tengo que por comenzar que, más allá de que llevamos meses todos analizando este caso, viendo lo que está pasando, hoy es un día sumamente triste, y no necesariamente por lo que algunos dicen. Ciertamente se perdió la vida de una joven, pero yo veo tanto celebración de un lado por parte del Departamento de Justicia como por otro lado de allegados, y aquí no hay nada que celebrar. Luego que pasó todo este incidente, en este programa se hizo la campaña ¿Y tus padres dónde están?, que para muchos cayó como un balde de agua fría porque quizás se sintieron un poquito incómodos. Pero ¿saben qué demostró este caso de Elvia? ¿Dónde estaban los padres tanto de la menor que está acusada como de la que murió? Los padres estaban allí. Ambas madres de las jóvenes estaban en esa escena. Y según lo que encontró hoy un jurado culpable a Elvia, una madre estaba dándole un arma para que le hiciera daño a otra menor, y lo que también dijo la prueba es que había la mamá de a la que mataron allí también en medio de pelea, que no supervisó tampoco adecuadamente y quizás también hubiese podido salvar a su hija. Por lo tanto, el análisis que hoy tenemos que hacer como sociedad, el análisis que también tenemos que hacer a nivel del Estado, es si realmente todo el sistema, tanto de justicia, de familia, de educación, está respondiendo a los intereses de los puertorriqueños. Y si también la responsabilidad que le damos a los padres, o la que no le damos en ocasiones, es la que deberían tener. Porque quien primero tiene el deber, como tanto se ha dicho aquí, de haber protegido a esas menores de que no cometieran un acto ilegal o de salvarle la vida, eran sus padres, eran sus madres, las que estaban allí. Y eso es lo que más debe indignar a todo el mundo de lo que está pasando. Más allá de si los fiscales, que si la investigación estuvo buena o floja, que si los abogados hicieron un trabajo, ojalá no hubiese habido caso, porque las madres hubiesen hecho su trabajo. Y me parece que en vez de estar en Media Tour celebrando lo que nadie debe estar celebrando, de un lado y del otro, ese es el mensaje, eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Y qué realmente estamos haciendo como sociedad y por nuestros hijos? Porque la responsabilidad le cae a mucha gente. Y en una tribunal y en una sala no es que se resuelve nada, es desde la casa. Es de quien tiene el deber de proteger a los menores hasta que sean mayores de edad, incluso después. Recae en la familia. Y por eso es que ¿dónde están los padres? Ya vimos que en muchos casos están donde tienen que estar. Y sus hijos hacen las cosas como las tienen que hacer. En este caso, a las dos menores, sus padres no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y este es el resultado. Pasamos con Ferdinand. Excelente, me parece excelente, y es otro punto de vista de este gran problema, que no es un problema en los tribunales, es un problema en la familia, en la sociedad, social, en Puerto Rico, un problema social que tenemos, y como dice Anabel, ¿dónde están los padres ahí de esta niña que sin duda alguna, y con todos estos jóvenes que estaban participando ahí? Bueno, dicho eso, mañana empieza un nuevo proceso. Expliquémosle a la gente lo que va a ocurrir. Mañana empieza un proceso donde se empieza a escoger el jurado de este nuevo caso, que ahora es contra Antoneska. Preguntas sencillas: ¿quiénes serán los fiscales? ¿Quiénes serán los abogados? ¿Es el mismo equipo o son otros equipos? ¿Verdad? Y ¿cuáles son los delitos a los cuales se le acusa? ¿Son los mismos de la madre? ¿Son distintos? Y la posibilidad de que corra la misma suerte, o hay posibilidades de con un veredicto distinto. ¿Por dónde arrancamos?
Bueno, de primera instancia, yo creo que es importante recalcar que se trata de un juicio separado y distinto, y que obviamente el jurado que se ha escogido allí tiene que evaluar la prueba que presenten los fiscales en ese caso, que no pueden tomar en cuenta, en teoría del derecho, lo que haya ocurrido en el caso de Elvia. Pero en la sala de la casa todo el mundo sabe, ese mismo jurado que se seleccionó para este caso, que hoy no sabe ese es el pie forzado para lo que debe ocurrir mañana. Según mi criterio, las abogadas de nuevo van a reclamar que se suspenda el caso y van a invocar casos resueltos por el Tribunal Supremo que tratan del tema del efecto de la publicidad y de las noticias, en este caso del veredicto de hoy, sobre el proceso de selección de un jurado. Pero se puede pensar que por el veredicto de hoy ya se sabe el futuro de Antoniesca. No, lo que yo creo de ninguna manera. No, mañana, cuando lleguen al tribunal, las compañeras de asistencia legal deben pedirle al juez y deben reiterar que este caso se suspenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la publicidad que ha tenido y porque está tan reciente. Es decir, mañana van a decir, ayer salió la madre de esta muchacha culpable, vamos a pedir que nos dé 6 meses, que ya lo pidieron. ¿6 meses? Ya le pidieron 6 meses y el tribunal le dijo que no y le dio un mes. Así que ese va a ser el ejercicio. Y ciertamente la gran pregunta que nos tenemos que hacer todo es, son dos, como dijo el juez, son dos juicios separados, o sea, en términos jurídicos son separados e independientes, pero en la práctica, en términos de cómo lo vamos a ver, el gran reto es escoger un jurado que no haya escuchado esto, que ya sabemos que es separado e independiente. Pero Elvia Cabrera salió culpable hoy, ¿verdad? Por eso. Y Elvia no la mató. La mató alguien más. ¿Y cómo alguien en su sano juicio puede pensar que Antoniesca no mató? Bueno, depende ciertamente de la prueba que se pase, ¿verdad? Ese día. Ciertamente las compañeras de asistencia legal mañana van a pedir ese cooling off period y ¿verdad? Para proteger los derechos del acusado, ¿verdad? Y de su presunción de inocencia. No me cabe la menor duda que un tribunal debería de dar ese cooling off period, ¿verdad? Pero recordemos que este es un caso donde ambas iban a enfrentar juicios juntas, ¿verdad? Exacto. Se separó por una cuestión de término. Así que, en efecto, esto que pasó hoy y tenemos que discutirlo públicamente, la sobremeditación, sacar estos casos tan mediáticos y utilizar los tribunales y las cámaras de los tribunales en estos casos. Hemos estado hablando de cooling period, para que la gente sepa, es un periodo de enfriamiento, porque está en caliente el asunto. Vuelvo al sentimiento que me ha comunicado la gente, que nos han escrito, que uno lo hay en el sondeo. Ahorita vamos a ir a la pregunta a la encuesta, que estamos preguntándole a la gente sobre este caso, a ver qué opina. Y creo que Kimberly ya mismo nos traiga la pregunta y el resultado. Pero el punto es, este sentimiento que tiene la gente de que ya se encontró la verdadera culpable, aunque como dice Denise, fue otra persona la que la mató. Es que ese pensamiento de la gente puede estar en el jurado. Gabriela no se mató sola. De una forma distinta. Gabriela no se mató sola. Ferdinand, ese es el verdadero reto, pero es la belleza del sistema de justicia que tenemos en Puerto Rico. Es así. Tenemos que confiar en la institución del jurado de que, como dice el profesor Torres Ramírez, van a ver solamente la prueba que desfila ahí. Déjame ver qué dice la gente. Voy con Kimberly a ver qué dice la gente y cómo participó la gente en la encuesta clara. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Así es, ya usted votó la encuesta. Claro, merece Antoniesca Avilés el mismo veredicto que su madre. Un 84% dijo que opina igual y un 16% dijo menor. Gracias a todos por participar. Adelante, Ferdinand. O sea, para que la gente entienda, el 84% entiende que debe tener el resultado de asesinato en primer grado. Eso es lo que dice. Y un 16% en un asesinato atenuado. Ese es uno de los problemas que los abogados presentamos al principio cuando el Tribunal Supremo empezó a dar el permiso de dar público los juicios. Ahora escuché en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, que hay unos legisladores que lo van a trabajar para prohibirlo. No para prohibirlo, porque el derecho a la prensa es un derecho. Después de vista preliminar. Pero después de vista preliminar, para que tratar de que ¿A favor o en contra ustedes? ¿A favor o en contra? Pero antes de entrar en eso, Ferdinand, es importante conocer que hay una doctrina desarrollada por la Corte Suprema y por el Tribunal Supremo que se conoce como imputabilidad atenuada,
que pretende que cuando el que cometió un acto delictivo no tenía 18 años, el tribunal tiene que tomar en cuenta ese criterio y va a tener que transmitirle al jurado la doctrina de la imputabilidad atenuada. Pero el jurado es incierto, el jurado es una sociedad, el jurado no es de experto en derecho. El jurado puede determinar cualquier otra cosa y que juzgaron por primer grado. Recordemos que va a ser la misma prueba, los mismos testigos, las mismas fotos, los mismos videos. Lo único que cambia aquí ahora va a ser el equipo de defensa, que son las compañeras de asistencia legal. Y la acusada, que es la hija. Y va a depender cómo se presente esa prueba, pero sabemos lo que pasó. Importante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que los menores todavía adolecen de esa capacidad desarrollada de comprender la naturaleza del acto criminal. Ok, señores. Voy a entrar ahora, cuando regrese la pausa, con el primer fiscal de este caso. Aquí está con nosotros el ex fiscal Orlando Velázquez. Fiscal, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, buenas noches. Voy a entrar con usted ahora para conocer su reacción y todo aquello que ocurrió cuando usted dejó de estar en este caso y toda la revuelta que se formó y toda la discusión que hubo pública. Quiero agradecerles a este panel nuevamente todo su tiempo, pero están contratados para el otro. Ya vendremos, tan pronto arranque el próximo juicio, ustedes serán aquí nuestros abogados para analizar esto. Voy a una pausa, voy con Kimberly y regresamos con el fiscal. Eso es en exclusiva, señores, así que usted no se puede perder lo que el exfiscal tiene que decir solo aquí en Jugando Pelota Dura. Además, cambio de discusión pública entre gobernadora y el presidente del Senado. Eso está bien caliente. Es tiempo de retomar las prioridades. Pues mira, Jorge Colbert hoy te lo dice precisamente con un panel y una invitada muy especial que también viene solamente aquí en Jugando Pelota Dura. También usted siga comentando a través de nuestro canal de YouTube. Voy contigo, Ferdinand, adelante. Bueno, regresamos a Jugando Pelota Dura. Tengo aquí en el estudio a uno de los primeros fiscales que vio este caso, el licenciado Orlando Velázquez, que está aquí hoy y había guardado silencio por mucho tiempo y hoy por primera vez básicamente se expresa desde la salida de su caso. Bienvenido, fiscal. Sí, buenas noches a todos. Primero que todo, antes de entrar en los detalles, ¿qué le parece en términos generales el resultado? Bueno, el resultado, como habló el distinguido juez Fernando Torres, es el resultado normal de los jurados y de los pares que decidieron juzgar a Elvia a petición de Elvia misma. En ese sentido, pues, era esperarse, pues, no culpable, pero era el resultado esperado. ¿Desde el primer día había esta prueba tan contundente con este caso? Siempre ha habido la misma prueba, siempre. ¿Contundente? Sí. Sí, que es la que se demostró allí. Sí. Licenciado, este caso se vio hasta el final con algunas interrupciones y algunos cambios de fiscales, que de hecho tengo que decir, Ferdinand, que el Departamento de Justicia se le invitó para estar aquí en el día de hoy, no están. En algún momento, usted, cuando era fiscal, ofreció un acuerdo a Elvia Cabrera para que se declarara inocente. Bueno, yo tengo que sobre ese particular... Para que se declarara culpable. Precisamente, pues acepté la invitación al programa precisamente, y ¿verdad? Sorprenderá mucho, pero precisamente por las expresiones que hizo Joseph González, el comisionado de la policía, que estaba felicitando a la policía por el trabajo hecho, y yo hasta me molesté. ¿Por qué? Porque Elvia Cabrera resultó culpable no por el trabajo de la policía. Elvia Cabrera fue culpable convicta hoy por el testimonio de los testigos que estuvieron allí la noche de esa tragedia, que fueron los que declararon. Yo pienso que la policía tiene mucho que aprender de esta experiencia, porque hubo deficiencias en el trabajo de la policía. Claro, cuando usted tiene unos testigos presenciales que declararon que fueron valientes, como Betsaida, como Yaleska, como Gaba, que fueron menores de edad, y fueron allí, fueron valientes para declarar, entonces usted entiende por qué el jurado las encontró culpables. Si se hubiesen dejado de llevar por la prueba de la policía, el caso no se ganaba como se ganó a nivel del Ministerio Público. No necesariamente, lo que pasa es que la policía tiene mucho que aprender porque había muchas deficiencias en el manejo del caso. ¿Por eso usted ofrece el acuerdo? Yo me reuní con Mayra e incluso se discutió con la subsecretaria la posibilidad de un preacuerdo en este caso, y de hecho a mí me llamó la atención que como parte de las instrucciones del jurado no se dio la instrucción
de la figura del cooperador, porque yo entendía que también se pudo haber dado la instrucción de cooperador como que Elvia cooperó para un evento que le causó la muerte a Gabriela. Y esa instrucción de un delito menor nunca se dio. Ese acuerdo, ese ofrecimiento que usted le hizo a Mayra López Mulero para llegar a un preacuerdo de este caso, ¿qué incluía? Yo no debería decirle los pormenores del acuerdo, pero sí era una recalificación sustancial en términos de una pena mixta de cárcel y probatoria. ¿Y por qué si tenía la prueba usted ofreció eso? Lo que pasa es que una cosa es la decisión del jurado, que son los pares, que son los ciudadanos, y otra cosa es el análisis que tú haces del expediente fríamente en O sea, que si los abogados de defensa y Elvia hubiese aceptado ese acuerdo, probablemente hoy no tuvieran 99 años de cárcel, como que bueno, lo que pasa ahora. Es que la última palabra la daba la Secretaría de Justicia, y después que hubo la posibilidad de un acuerdo, pues yo recibí la llamada de la subsecretaria y me dijo que no. Diciéndole que no, que el acuerdo no era, no sí, iba. Que no se iba a aceptar el acuerdo. ¿Por eso Entonces, es que usted se va? Bueno, yo me fui, entre otras cosas, porque primero que yo estaba cuidando a mi señor padre, que falleció el mismo día que empezó el desfile de prueba del caso de Elvia, y también porque en el mes de octubre nosotros nos reunimos con la Secretaría de Justicia y con la subsecretaria, la fiscal Silda Rubio y este servidor. Y le planteamos a la Secretaría de Justicia, usted tiene que asignar por lo menos un fiscal más antes de la vista preliminar de Antonesca. ¿Y qué nos dijo la Secretaría de Justicia? Que no iba a asignar ningún otro fiscal, y que los fiscal Velázquez, la fiscal Rubio iban a ver los dos casos a la vez. Yo salí de esa oficina con el convencimiento de que yo me iba, porque ya yo me podía retirar, yo me quedé porque estaba en el caso. Pero usted salió frustrado porque no aceptaron la recomendación que usted hizo, bueno, que era un caso tan importante. Más por lo que yo veía lo que venía, y por la razón de mi papá, y porque yo veía que nos iban a obligar a ver un caso a 2 fiscales solo, cuando tú tenías 3 abogados de defensa con Elvia, 3 abogados de defensa con Antonesca, 4 jueces dando órdenes a la vez, y nosotros trabajábamos sábado, domingo, no había hora, y no había ninguna consideración ni sensibilidad de Lourdes Gómez. Licenciado. Ahora, claro está, una vez yo renuncio, asignaron 3 fiscales en sustitución de este servidor. Y ahí entonces que entran los fiscales que finalmente vieron el caso, que verdad quiero aprovechar y felicitarlos a los dos, a Miriam Nieves y a Silda Rubio, que hicieron un trabajo magistral. Hay que felicitarlos, sin duda alguna, nos unimos a la felicitación. Pero definitivamente, pues, la decisión de la Secretaría de Justicia precipitó la salida mía. ¿Cómo está operando el Departamento de Justicia? Discúlpeme. Sí, o sea, evidentemente usted tiene una queja muy grande sobre la operación del departamento, y lo veo hasta en redes sociales que lo expresa. Sí, lo que sucede es que yo, ¿verdad? Yo percibo, yo llevo 37, 38 años ya en esto, y yo percibo por primera vez en los 38 años que llevo una falta de sensibilidad de la Secretaría de Justicia con sus fiscales. Me explico. A nosotros no quisieron asignar un fiscal. Si yo no renuncio, no hubieran asignado fiscales adicionales. Eso es lo primero. Y lo otro, la mayoría de los fiscales buenos de este país no están siendo renominados ahora mismo. Usted ve a una Dailuz Rivera, que probablemente no la conocen, pero es una gran fiscal de Caguas, fiscal, que jamás ha perdido un caso de delitos sexuales, que es una experta en violencia doméstica, se quedó fuera, no fue renominada. Maribel Mojica, ustedes recordarán el caso del joven que estaba en el Hospital Lima en Caguas y que fue asesinado, y entró una persona al hospital y lo mató, y que no se esclareció por una colilla, ¿verdad? Por una colilla. ¿Se acuerdan de ese caso? Claro. La fiscal Maribel Mojica se quedó sin trabajo también. El fiscal Emmanuel Santiago. O sea, están dejando los fiscales de experiencia en este sin renominar. Sí, ¿Y a qué se debe eso? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, yo no podría señalar otra cosa que no sea que todos los que yo le he estado mencionando fueron nombrados, renominados o ascendidos por Alejandro García Padilla. Emmanuel Santiago fue... ¿La política está metida aquí? Bueno, es que tengo que concluir eso porque ninguno de ellos fue nombrado por... Lo que faltaba. Mire, en el caso de Emmanuel, Emmanuel fue el que logró la convicción de Mayra Nevares. Que fue la que le causó la muerte al hermano de Arcángel en estado de embriaguez en el Teodoro Moscoso. Sí. Emmanuel Santiago hoy está fuera del departamento. Y yo fui el lunes a una sala del tribunal que no voy a mencionar, y vi 4 fiscales, 3 nuevecitos. Y la única que se estaba parando a postular era la fiscal que más experiencia tenía, y los otros 3 estaban sentados como meros espectadores. El problema es
que esto está así no se puede ganar la lucha contra el crimen. No, esto está en aumento. Lo peor es que esto está en aumento. Wow. Siguen saliendo los de experiencia y siguen llegando fiscales nuevos y las víctimas son las que van a pagar esto al final del día. Mire, fiscal, a nosotros este es uno de los temas que más apasiona Jugando Pautadura y que con más compromiso nosotros tenemos. A mí me gustaría continuar esta conversación con usted. Ya vino hoy, me gustaría volver a tenerla porque me parece que hace falta voces valientes en todo este proceso, gente con experiencia y voces valientes que estén dispuestos a decir las cosas como son. Así mismo, porque no estamos para comer gofio aquí, estamos para jugar de verdad pelota dura con este tema que es el tema más importante para los puertorriqueños, el tema de la seguridad. Gracias, fiscal, lo vuelvo a invitar. Voy con Kimberly, que venimos con otro tema con Jorge Colbert. Adelante, Jorge y Kimberly. Buenísimo, Ferdinand. Hay un contraste entre los discursos de Fortaleza. ¿Quién realmente está llevando el pulso del PNP? Jorge Colbert viene en solo minutos y lo analiza usted. No se lo pierda. Quédese con nosotros, Jorge. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente de la agenda que se puede retomar, particularmente cuáles son los temas más importantes y un tema que se quedó en el tintero en las conversaciones de ayer del presidente del Senado y de la gobernadora de Puerto Rico. No se lo pierda, señores, eso está buenísimo. Hace unos días les presentamos a ustedes una serie de temas que a nuestro juicio son temas prioritarios que hay que retomar en esta situación ahora, luego de la salida del secretario y subsecretaria de la Gobernación, y escuchamos precisamente a la gobernadora de Puerto Rico y al presidente del Senado como marcar una agenda futura, particularmente para la próxima sesión. Vamos a escuchar particularmente parte de esas declaraciones para entonces enfocar en unas áreas en donde evidentemente se necesitan cambios. Adelante. Me voy a estar enfocando siempre en lo que es la ejecución, ¿verdad? En la utilización de estos fondos federales, en que tengamos mejor generación, luz, el que se pueda mejorar el sistema de agua, ¿verdad? Que podamos seguir atendiendo, ¿verdad?, los problemas con nuestros viejos, que podamos salir de la Junta de Control Fiscal, el que podamos resolver el problema de la Universidad de Puerto Rico, porque asignamos los fondos a la Universidad de Puerto Rico en el presupuesto, la Junta se los quitó, el Back to School, ¿verdad?, a los problemas con el Medicaid, con el Medicare, a nuestros veteranos. Vamos a trabajar con los temas importantes. Esos son los temas que a nuestra gente le afectan. Prácticamente esos mismos temas que dijo la señora gobernadora también los marcó el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Aquí hay algunos de esos temas: energía, acueductos, permisos, la Universidad de Puerto Rico, que lo hemos mencionado aquí muchas veces, la reforma de permisos a adultos mayores y la reforma contributiva. En eso hay consenso entre la gobernadora y el presidente del Senado. Pero un elemento interesante que no dijeron ni la gobernadora ni el presidente del Senado es corrupción. Se le quedó ese tema como un tema prioritario que está en la agenda, y yo creo y sugerimos que el primer paso es precisamente para evitar que esto se vuelva a repetir con el próximo secretario de la Gobernación, que la gobernadora revise y cambie la orden ejecutiva que le dio unos poderes, unos superpoderes al secretario de la Gobernación, particularmente, mire, en estas funciones que a nuestro juicio no pasan el crisol jamás de lo que debe ser el poder de un secretario de la Gobernación. Ningún secretario de la Gobernación debe tener el poder para aprobar, decidir o revocar subasta, ni tampoco procesos de licitación, ni tampoco meterse en procesos de compra, ni tampoco mover empleados de carrera, porque si son empleados de carrera, eso está regulado precisamente por leyes y reglamentos. Tampoco el decidir quién es o no un empleado de carrera. Hay unos procesos precisamente de competencia regulados, y transferir los recursos fiscales es lo que haya autorizado la Asamblea Legislativa. Y precisamente para hablar sobre este tema está con nosotros Emma Marrero, analista político y quien además fue subdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Por qué es tan difícil meterle mano a la corrupción? Por el inversionismo político. Y el sector privado, o sea, esta cuestión de establecer las reglas de ciertamente quién va a velar los intereses del pueblo versus el sector privado, y no sé, Colbert, si piensas igual, pero en el momento en que nos sentemos claramente a decidir quién va a tener la credibilidad para tomar las decisiones sobre cómo se va a fiscalizar, sobre cómo se va a estructurar, sobre cómo se va a pedir rendición de cuentas sin que tenga una influencia indebida en el proceso, pues hay quizás... Al PNP se le quedó propuestas para la corrupción, por lo menos no lo mencionaron en sus discursos.
Pero el Partido Popular, la idea del Partido Popular es hablar de referéndum revocatorio, de sacar al gobernador cuando la gente esté disgustada con el gobernador. ¿Eso resuelve el problema de corrupción? Eso no resuelve el problema para nada. O sea, además de estar pensando en los nombres y en estrategias que no son efectivas eventualmente, tenemos que pensar en cómo se va a regular, como tú bien lo mencionaste, Colbert. La orden ejecutiva es medular enmendarla, porque no se puede concentrar el poder en una sola persona. Hay que establecer los contrapesos, hay que medir la trazabilidad de esa toma de decisiones. Y si seguimos concentrando el poder en ciertas áreas, no se va a poder tomar unas decisiones efectivas para fiscalizar. Yo pienso que el poner eso de que el secretario de Gobernación, sea quien sea, tiene la facultad para intervenir y decidir revocar subasta, es traer esos problemas a la fortaleza. Eso es un error. Además, las subastas están reguladas por ley, no es a base de una orden ejecutiva. Debe entonces eso eliminarse de esa orden ejecutiva, aprovechar la gobernadora esta circunstancia para que el próximo secretario de Gobernación que venga tenga sus funciones claramente establecidas para de conformidad a la ley. Es que es evidente, mira cómo está ahora y mira todo el alcance que tuvo el pasado secretario de la Gobernación. O sea, yo creo que es más que evidente que el exceso de poder que se le dio a él en esa toma de decisiones tan específica influye ciertamente en lo que es un proceso de corrupción. La gobernadora y el presidente del Senado marcaron 9 de los 10 temas más importantes y estamos totalmente de acuerdo y los apoyamos en ese esfuerzo y ojalá el Partido Popular también se integre y el Partido Independentista y los demás partidos. Pero hasta que no le metan mano a la corrupción, al inversionismo y a los cabilderos, los rojos y los azules, esto no se va a acabar y esta es una oportunidad buena para hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. El lunes vamos a hablar de este tema. Vamos a profundizar, vamos a dar datos y particularmente cuánto dinero se mueve en la política puertorriqueña sobre este tema. Gracias por estar. Ese es el dato. Gracias a ti. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, gracias mis amigos, gracias del apoyo. Qué clase de programa. Pero qué programa. Gracias a todos. El poder de Pendiente mañana, noticias. Hasta mañana, amigos.